Primera de Corintios, capítulo 12, verso 1. Capítulo 12, verso 1. Cuando lo tenga puede decir amén. Vamos a estar viendo, quizás, quiero tocar un poco acerca de los dones espirituales, pero quizás hoy no vamos a entrar a ver los dones espirituales. Quizás solo vamos a ver unas cosas que me llamaba la atención lo que dice el apóstol Pablo y ver algunas cosas acerca de que no debemos de ignorar, porque ya habla de ignorar en ese versículo, y quizás ver los propósitos o 7 propósitos de los dones y ver 7 cosas que no debemos de ignorar en nuestra vida. Amén. Lo tenemos. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 1. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Hay otra versión que dice, no quiero, hermano, que ignoréis. Entonces, el apóstol Pablo, hablando a los corintios, hablando a las personas, al pueblo de la iglesia de los corintios, le dice, hermanos, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis o que seáis ignorantes. Padre eterno, abrimos nuestro corazón y nuestra mente en este día para recibir de ti, Dios mío, la enseñanza de tu palabra, el buen maná, Dios mío, el pan que descendió del cielo, Dios mío. Queremos comer tu palabra en este día, Señor. Que tu palabra no solo sea algo que oímos pero olvidamos, Señor, sino que esta palabra quede, Dios mío, grabada en nuestros corazones. Así como decía el salmista, tu palabra escondí, la guardé en mi corazón. Que así seamos, Dios mío, que guardemos y escondamos tu palabra en nuestro corazón, que la atesoremos, Dios mío, y en el momento preciso sabemos que tú nos usarás para predicar tu palabra y para hablar esa palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como le decía, quiero tocar acerca de los dones espirituales, pero quizás para la siguiente semana entraremos a ver lo que son los dones espirituales y cómo se manifiestan los 9 dones que habla aquí en el capítulo 12. Pero me llamaba la atención que dice el apóstol Pablo, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes o que ignoréis. Y hay 7 cosas en la Biblia que nosotros debemos de ver, que no ignoremos, que no pasemos de alto, que no estemos si la palabra ignorar quiere decir no reconocerlas o no estar familiarizado con ellas. Y una de las cosas que el apóstol Pablo nos dice que debemos de estar familiarizado. Bueno, usted me entiende, ¿verdad? A veces el alemán con el inglés se me atraviesa, pero el apóstol Pablo dice que en cuanto a los dones espirituales debemos de conocerlos. Debemos de saber cómo se mueven, debemos de saber cómo operan, debemos de saber cómo trabajan, cómo es que el Señor se mueve, cómo es que el Espíritu Santo da los dones, cómo es que el Espíritu Santo se mueve en los dones, cómo trabajan los dones. Pero el apóstol Pablo dice, no quiero que ignoréis, no quiero que seáis ignorantes. Y ignorar puede ser no reconocer las cosas, no cuando algo esté moviéndose en medio nuestro, no poder reconocerlo. Y quiero ver algunas de las cosas que habla el apóstol Pablo y otras 2 cosas que habla la Biblia, en las cuales nosotros no debemos de ser ignorantes o no debemos de ignorar. Y acompáñeme a Romanos capítulo 11 y verso 25. Romanos 11, 25, cuando lo tenga puede decir amén. Dice el verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial
hasta que haya entrado la plenitud de la gentilidad o de los gentiles. Entonces, esta es una de las cosas que nosotros como pueblo de Dios, el apóstol Pablo nos dice, en cuanto a esto no quiero que ignoréis que al pueblo de Israel y dice este misterio, dice allí, dice, hermanos, que no ignoréis este misterio. Entonces, lo que sucedió con Israel es un misterio que nosotros, ¿y qué es un misterio? Es algo que está escondido o oculto, y que nuestro trabajo es sacarlo a la luz. Nuestro trabajo es ver qué es lo que está allí, qué es lo que sucedió. Y en cuanto al endurecimiento parcial de Israel, nosotros debemos de entender qué es lo que sucedió. Sabemos que Israel, Dios tiene un plan con Israel, Dios tiene un trabajo con Israel, y llegará el momento donde Él cumplirá el trabajo, donde Él culminará el trabajo que empezó en Israel, porque el pueblo escogido de Dios aquí en la tierra, como pueblo en la tierra, es Israel. No es nuestro país, no es ningún otro país, es el pueblo de Israel, es la tierra santa que Dios allí decidió poner su nombre y manifestar su gloria. Pero en cuanto a esto, el endurecimiento parcial de Israel, sabemos que la Biblia habla en Daniel de 70 semanas, y esas 70 semanas se estaban desarrollando, y al llegar la semana 69 sucedió algo. Cuando se cumplió la semana 69 para Israel, el tiempo se fracturó, que es lo que se conoce como el tiempo fractal. El tiempo, por eso la Biblia habla de una eternidad hasta otra eternidad, de una eternidad a otra eternidad. Entonces, ¿por qué? Porque Dios puede quebrar el tiempo, puede fracturar el tiempo. Y es lo que sucedió con a la semana 69, fractura el tiempo. Y entra, dentro de ese tiempo, entra el tiempo de que conocemos como hoy, el tiempo de la gracia. Y cuando el Señor arrebate su iglesia y venga el hombre inicuo y haga ponga en función ya lo que es el decreto o el acuerdo que tenga con Israel, allí empieza otra vez la última semana de Israel, la semana 70. Allí Dios vuelve a pegar el tiempo. Allí es lo que se conoce como, eso se conoce como el tiempo fractal, que Dios puede quebrar el tiempo y volver a pegarlo después. Y es lo que sucedió con Israel. Israel está ahorita en un endurecimiento parcial. ¿Por qué? Para que entre el tiempo de la gracia. Si Dios no hubiera quebrado el tiempo, no hubiera podido meter el tiempo de la gracia, y tú y yo no pudiéramos ser salvos, no pudiéramos participar de esto. Pero Dios, en su gracia y su misericordia, permitió un endurecimiento parcial en Israel. Por eso el pueblo de Israel hasta el día de hoy espera el Mesías. Ellos están anhelando, esperando el Mesías, pero no reconocen, muchos de ellos, la mayoría de ellos, no reconoce a Jesús como el Mesías, a Jesús el Cristo que vino, no lo reconoce como el Mesías. ¿Por qué? Porque tienen un endurecimiento parcial. Y esto es una de las cosas que el apóstol Pablo dice que no debemos de ignorar. Y cuando alguien ignora, alguien puede preguntar, pero ¿por qué no debemos de ignorar? Cuando sucedió lo que conocemos como el holocausto o el Holocaust, eso sucedió porque se ignoraba precisamente este misterio, que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Pero los predicadores de aquel tiempo no predicaban en sus púlpitos de que Dios iba a seguir trabajando con Israel en algún tiempo, sino que ellos predicaban y enseñaban, y aún se enseña en algunos lugares, que ahora nosotros como la iglesia ha venido a tomar el lugar de Israel, y eso no es cierto. Nosotros no tomamos el lugar de Israel. Nosotros la iglesia tiene su propio lugar, Israel tiene su propio lugar.
Pero en ese tiempo no se enseñó eso y por eso sucedió, por eso se llevó a cabo lo que es el holocausto. Y sabemos que era parte del plan de Dios, pero se llevó a cabo porque los predicadores no enseñaban, no enseñaron de que el pueblo de Israel era el pueblo elegido de Dios y que era un pueblo que Dios iba a seguir trabajando, sino más bien enseñaban que la iglesia había tomado su lugar. Entonces, vayamos a ver otra de las cosas que nos dice el apóstol Pablo, que no ignoremos, en 1 Corintios capítulo 10 y verso 1. Primera de Corintios capítulo 10 verso 1 dice: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y si usted sigue leyendo más adelante, va a ver que dice que todos tomaron del agua, todos bebieron del agua de la roca, y la roca era Cristo. Y luego dice: pero de la mayor parte de ellos no se agradó el Señor. De la mayor parte, pero ahí dice que todo el pueblo, todos los padres de Israel, todos pasaron bajo la nube, todos pasaron por el mar, todos participaron del agua, todos participaron de la roca que es Cristo. La roca era Cristo, y a esa agua, todos ellos participaron de esa agua, bebieron de esa agua. Pero dice: pero de la mayor parte de ellos no se agradó el Señor. Y sabemos lo que sucedió, quedaron tendidos en el desierto. Pero cuando nosotros vemos que habla allí de que el pueblo de Israel pasó por la nube, pasó por el mar, bebió del agua, pero Dios no se agradó, eso nos enseña a nosotros que nosotros podemos ver la gloria de Dios. Nosotros podemos participar de la gloria de Dios. Dios se puede mover en medio de nosotros y nosotros podemos estar siendo tocados por el Señor. Dios te puede usar en un don, Dios te puede usar en profecía, Dios te puede usar, Dios te puede dar un don. Dios se puede mover a través de ti y Dios podemos participar. Cuando la gloria de Dios se mueve, podemos entrar en ese mover. Podemos quizás llorar, danzar, tener experiencias sobrenaturales, pero eso no nos garantiza que estemos agradando a Dios. Eso no es garantía para nosotros que hayamos agradado a Dios. Porque el pueblo de Israel, todos, dice ahí la palabra, que pasaron que estuvieron bajo la nube. Que todos pasaron por el mar y que todos bebieron del agua, de la roca que es Cristo. Pero de la mayor parte dice que Dios no se agradó. Entonces nosotros debemos de ver que aunque nosotros estemos en el mover de Dios, debemos de entender que el mover de Dios viene para mostrar su gloria, para hacer prodigios, pero nosotros debemos de permitir que Él vaya haciendo un cambio en nuestra vida. Porque si nosotros participamos y decimos: oh, es que Dios me usó en dar su palabra, Dios me usó en la alabanza, Dios me usó en hacer esto, en hacer aquello, en predicar, evangelizar, en orar, Dios me usó. Sí, pero si yo no cambio, si no hay un cambio en mi vida, puede estar sucediendo lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, aunque vio la gloria de Dios, aunque participó del agua, el pueblo de Israel aún así no dejó de anhelar Egipto. Aún así el pueblo de Israel siguió con las mismas murmuraciones, con la incredulidad, aunque vieron la gloria de Dios, aunque vieron los prodigios, aunque vieron los milagros, aunque vieron el poder de Dios. El pueblo de Israel aún así no permitió que Dios cambiara su corazón. Y nosotros como pueblo de Dios debemos de ver que sí es hermoso estar en la presencia de Dios. Yo anhelo que Dios se mueva aún más en medio de nosotros. Yo anhelo que Dios se manifieste en medio de nosotros. Yo anhelo que los 9 dones se manifiesten en medio de nosotros. Yo anhelo que Dios es su gloria. Yo sé que llegar a un momento donde este lugar va a ser, o esta iglesia, quizás no el lugar, sino la iglesia, va a ser una iglesia llena de la gloria de Dios. Pero nosotros debemos de entender
que estemos participando y permitiendo que suceda lo que dijo Pablo. Que Pablo, el apóstol Pablo dijo que vamos siendo transformados de gloria en gloria. Y eso debe de ser el efecto del movimiento del Espíritu Santo en medio de nosotros. Que tu vida vaya de gloria en gloria, que tu vida vaya de aumento en aumento, que tú y yo no nos quedemos estancados en cuanto a nuestra vida, que en cuanto a las cosas que debemos de cambiar, que no nos quedemos estancados, sino que le permitamos y le digamos al Señor: Señor, trabaja en mi corazón, trabaja en mi vida. Si soy incrédulo, ayúdame. Tomás fue incrédulo, Señor, y lo ayudaste. Porque a veces pensamos, no, pues es que si digo que no creo, me van a mirar mal. Pues Tomás fue viendo a Jesús hacer los milagros, viendo el ministerio que ellos participaron. Tomás era incrédulo. Pero el Señor Jesús no lo dejó, sino que trabajó en su vida. Y eso es lo que nosotros debemos decirle al Señor: Señor, trabaja en mi vida. En esto que yo sé que no te haga de ti, trabájalo, cambia mi vida. Porque debe de haber un cambio en nuestra vida, hermanos. ¿Sabe dónde va a haber, dónde se va a dar cuenta usted que verdaderamente hay un cambio en su vida? No es aquí en la iglesia, no es con los hermanos. No es que usted me pregunte a mi hermano: ¿ha visto un cambio en mí? Yo le voy a decir: pues sí, no te conozco, no vivo contigo, pero tu esposa o tu esposo te va a poder decir: ¿has cambiado? De plano no has cambiado. En la casa nuestros hijos nos van a poder decir: verdaderamente mi papá ha cambiado o mi mamá ha cambiado. Ahí es donde nos damos cuenta del cambio. Porque aquí en la iglesia, como decimos a veces, ¿verdad?, todos parecemos santos, todos somos cristianos, todos vestimenta santa aquí. Pero en la casa, ahí es donde verdaderamente se ve. Y allí debemos de ver en nuestro hogar si vamos cambiando. Debemos de ver nosotros mismos, examinarnos. Dios me ha ido cambiando en esto. Esta área que tenía, Dios ya me la cambió. Esto que sucedía en mi vida, este mal carácter o estos celos que tenía, Dios los ha ido cambiando. Por eso es que padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, todos participaron del agua, pero de la mayor parte Dios no se agradó. Pero que nosotros podamos decir, que podamos ver lo que le sucedió a Israel y podamos aprender de eso. Que no seamos un pueblo que tiene que aprender a golpes, sino que aprendamos de lo que hemos visto. Por eso dice el apóstol Pablo que la palabra fue escrita para nuestra enseñanza. Amén. Acompáñeme a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y verso 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Cuando lo tenga puede decir amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor: pero no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Entonces el apóstol Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen en Cristo, acerca de los hermanos que duermen, porque hay quienes duermen y hay quienes mueren. Y nosotros debemos de no ignorar qué es dormir y qué es morir. La palabra habla de dormir y la palabra habla de los que duermen y habla de los que mueren en Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra del Señor, que el apóstol Pablo dice: en cuanto a los que duermen, no quiero, hermano, que ignoréis. Que no ignoremos qué es lo que sucede, que nosotros sepamos que hay una esperanza, que un día va a llegar ese día glorioso, que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que nosotros estemos aquí seamos arrebatados y transformados.
Entonces debe de haber en nosotros el entender eso, qué es dormir, qué es morir en Cristo, qué es la esperanza gloriosa, qué es lo que va a suceder con aquellos que murieron, con aquellos que durmieron, qué es lo que va a suceder, qué es lo que sucede desde que parten de este lugar a los que duermen, y qué es lo que les sucede a los que mueren, a dónde van los que mueren y a dónde van los que duermen. Y nosotros debemos de entender, por eso Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. Nosotros debemos, como pueblo de Dios, debemos de ver qué es lo que el apóstol Pablo decía. No quiero que ignores acerca de esto. Y cuando el apóstol Pablo dice eso, es que había ignorancia acerca de esas cosas. Y empieza a explicarles qué es lo que va a suceder cuando Cristo venga, qué es, cómo van a participar aquellos hombres y mujeres, aquellos santos que murieron, aquellos santos que partieron, van a también participar de la transformación. Por eso Pablo dijo que no, os digo un misterio, no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. ¿Y para qué es que nosotros no debemos de ignorar estas cosas? Para tener paz en nuestro corazón. Cuando alguien parte de esta tierra, claro, hay una tristeza natural, pero debe de haber paz en nuestro corazón, sabiendo a dónde fue y sabiendo qué es lo que vamos a ver más al futuro. Amén. Acompáñeme a 2 Corintios capítulo 1 verso 8 al 9. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 8 al 9 dice la palabra del Señor: porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El apóstol Pablo le dice a la iglesia que en cuanto a los sufrimientos que tuvieron en Asia, no quiere que ignoren que en esos sufrimientos que ellos tuvieron, ellos llegaron a tal manera, fue tanto el sufrimiento que perdieron la esperanza de salir con vida. Perdieron la esperanza de seguir adelante, salir de ese lugar con vida. Dios dice que tenían dentro de ellos mismos la sentencia de muerte, a fin de que no confiaran en sí mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pero ellos tenían dentro de ellos que iban a morir en aquel lugar. ¿Y qué podemos entender de esto? ¿Qué podemos ver en esto? Que cuando nosotros vemos a alguien pasando por un sufrimiento, por una enfermedad, o nosotros mismos pasamos por una enfermedad o pasamos por una prueba, pasamos por un momento difícil en nuestra vida, debemos de entender que la confianza debe estar en Dios. El apóstol Pablo dice, para que la confianza, no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. En todo momento, en cada situación difícil, nosotros debemos de llegar a entender que es confiar en Dios y que es confiar en nosotros mismos. Porque hay problemas y situaciones que nosotros no confiamos en Dios, sino que confiamos en nosotros mismos. Hay problemas que nosotros mismos los podemos resolver. Hay cosas que nosotros mismos los podemos resolver, como le sucedió al apóstol Pablo en aquella nave que iba embarcando aquella nave, y sucedió que se perdió todo, se perdió la nave, pero los hombres de aquella nave fueron salvos o no murieron. Pero hay momentos en los cuales nosotros perdemos la esperanza. Hay momentos en los cuales nosotros perdemos la esperanza de vivir en esta tierra. Cuando alguien pasa una enfermedad difícil, y yo puedo testificar de eso, que cuando me encontraba en el hospital hace años,
Llegaban momentos que yo le decía al Señor, Señor, si me quieres llevar, yo estoy listo, estoy tranquilo. No tengo ningún resentimiento contra ti, estoy tranquilo. No me importa que sea joven. Si tú me quieres llevar, llévame. Porque la esperanza de vivir en mí mismo y en la ciencia ya se había perdido. Y yo no tenía esperanza, de acuerdo a la ciencia, de acuerdo a los doctores, yo no tenía esperanza de vivir. Y yo le decía al Señor, Señor, si tú me quieres llevar, oyendo lo que decían los doctores, oyendo lo que te hablaba, viendo la realidad de las cosas, yo le decía, Señor, si tú me quieres llevar, yo estoy tranquilo, llévame. Pero le decía, pero si tú tienes algún, entonces permíteme pasar este dolor, permite que este dolor se vaya por este momento. Y Dios lo hacía. Pero esos momentos nosotros aprendemos a confiar en Dios. Aprendemos a que la confianza no es en nosotros mismos, sino que la confianza es en Dios. Y aún en los momentos más difíciles, Dios puede obrar en tu vida. En los momentos más críticos de tu vida, en los momentos más oscuros de tu vida, Dios puede obrar allí. Donde te ha dicho que ya no se puede hacer nada, donde la gente misma, quizás los hermanos de la iglesia te dicen, es que no vemos una salida para esta situación, Dios puede obrar. Pero ahí es donde tenemos que aprender a que la confianza sea en Dios plenamente, a que la confianza sea en Él, a que confiemos en Él, a que Él obra, que Él tiene la última palabra en las cosas, a que Él va a obrar hasta el momento que Él quiere obrar, que Él va a bajar en el momento que aprender a poner la confianza en Él. Por eso el apóstol Pablo decía que ellos habían perdido la esperanza de salir de aquí vivos, pero confiaban en Dios, de que Él podía aún resucitar a los muertos. Ellos confiaban en Dios. Que tenía el apóstol Pablo, miremos la confianza que tenía Abraham con su hijo. Abraham, dice la palabra en el Nuevo Testamento, dice que Abraham creía y confiaba de que Dios aún de las cenizas podía levantar a Isaac. Porque Abraham en aquella situación, él iba dispuesto para ir a sacar a su hijo para el Señor. Pero él sabía que Dios tenía un plan con ese muchacho, y que si él permitía que sucediera ese sacrificio, Dios tenía que levantar a Isaac de las cenizas. Y Abraham confiaba de que Dios lo podía. Él lo va a cumplir. Pero a veces cuando viene una situación difícil a nuestra vida, a veces ya queremos tirar todas las cosas, ¿verdad? No solo queremos dejar decimos, no, ya perdimos la esperanza de seguir adelante. No, Señor, ya no quiero seguir en la iglesia, ya no quiero seguir adelante, ya no, dejo todo, Señor. Mejor llévame, Señor. Pero debemos de confiar en Él. Debemos de confiar. ¿Y qué? Me asombra la mentalidad del apóstol Pablo, de que él estimaba más la obra que tenía que desarrollar en la tierra que su propia vida. Estimaba más importante el desarrollo del reino, del desarrollo de la voluntad de Dios que su propia vida. Sabía que si Dios tenía un plan con él, sabía que si Dios
iba a seguir usándolo con otra gente, Dios lo iba a levantar, Dios lo iba a resucitar. Y cuando tú y yo nos disponemos a servirlo, venga lo que venga, lo que pase, suceda estragos a nuestro alrededor, pero si tú te decides confiar en Dios y servirle a Él, entregarle tu vida a Él, tenlo por seguro que Él va a guardar tu vida, que Él te va a guardar, pero tienes que disponerte así. Y yo sé que el apóstol Pablo ha llamado mucho superior a quizás al que nosotros tenemos, pero debemos de tener el sentir de servir al Señor, disponernos para Él, que mi vida sea una ofrenda para Él, que mi vida sea para Él, que yo diga, como dijo Josué, que verdaderamente lo digamos: mi casa y yo serviremos al Señor. Pero a veces lo confesamos, discúlpeme, pero a veces lo confesamos y no se cumple. A veces lo confesamos por confesar, pero que verdaderamente sea una realidad de nuestra vida, que digamos: mi casa y yo serviremos, o yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y así debe de ser en nuestra vida. Debemos de saber que enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a la siguiente generación la bendición de servir a Dios. La bendición que es no solo venir a la iglesia y sentarse, sino la bendición que es el poder venir y ser partícipe del reino, ser partícipe en el servicio del reino. Pero el apóstol Pablo dice: no quiero que ignoréis acerca de nuestras aflicciones. Acompáñeme a Génesis capítulo 28 y verso 12. Génesis capítulo 28, verso 12. Cuando lo tenga puede decir amén. Aleluya. Dice: y tuvo un sueño, y he aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí el Señor estaba sobre ella y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Verso 15 dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios, y es la puerta del cielo. Cuando vemos lo que le sucedió a Jacob, Jacob tuvo un sueño en aquel lugar que llegó. Y Jacob en el sueño ve una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo llega al cielo, y que los ángeles del Señor ascendían y bajaban, subían y bajaban. Y que el Señor estaba en la parte superior, y ahí empezó a hablarle el Señor a Jacob. Pero me llama la atención lo que dice Jacob cuando despierta. Dice: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y dice: esto no es más, cuán imponente es este lugar, no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Y algo que tú y yo debemos de entender, que este lugar, no tanto el edificio,
sino que cuando nosotros nos reunimos, convenimos en el nombre del Señor Jesús. La palabra, el Señor Jesús hablando dijo, donde dos o tres estén reunidos o convenidos en mi nombre, estaré yo. Y cuando tú y yo nos unimos en este lugar, nos convenimos para adorar, para bendecir, para exaltar al Señor, para orar delante de Él. Cuando tú y yo nos convenimos, esto se convierte precisamente en eso, en casa de Dios y en puerta del cielo. Se convierte en un acceso hacia el cielo. En este lugar sucede algo que nosotros quizás con los ojos naturales no lo alcanzamos a ver, pero algo sucede en este lugar que se convierte en un acceso al cielo, un acceso a la gloria de Dios, un acceso a la bendición directa de parte de Dios. Y en este lugar es donde Dios habla, porque Dios le habló a Jacob en aquel lugar. Nosotros debemos de pero debemos de entender que es este lugar. Pero que Jacob llegó a la casa de Dios, a la puerta del cielo, a dormirse. Pero nosotros debemos de entender que a este lugar venimos a tener una comunión con el Señor, que a este lugar venimos a tener un acceso a la presencia de Dios, que a este lugar, en este lugar se mueven los ángeles de Dios, no los ángeles azules, ¿verdad? Los ángeles, sino los ángeles de Dios. Que Dios se mueve en este lugar, que algo sucede en este lugar que se convierte en algo espiritual. Algo sucede en este lugar. Si tú quieres oír la voz de Dios, si tú quieres que Dios te hable, yo le he pedido al Señor y he oído testimonios de gente que le pide al Señor, Señor, necesito una respuesta tuya. Háblame a través de una profecía, a través de la palabra, a través de un canto, a través de alguien que esté orando, pero háblame. Y Dios habla, Dios contesta. Dios usa a las personas cuando nos reunimos para hablarnos, porque de ese lugar le habló el Señor a Jacob y le empezó a decir qué es lo que iba a hacer. Pero no debemos de ignorar qué es este lugar. Yo sé que es algo natural, es un lugar que nos reunimos, nos convivimos entre nosotros, pero debemos de entender que cuando empezamos a orar, empezamos a adorar al Señor, empezamos a alabar al Señor, debemos de unirnos. No debemos de ver al director allá arriba, quizás verlo y decir, no, es que ese me gustó, o no, hoy nos está moviendo la presencia, no, vienen carnales los músicos, no, sino que debemos de hacer parte de eso. Unirnos para alabar al Señor, unirnos para adorar al Señor, unirnos para que el Espíritu de Dios se mueva en medio de nosotros. No ignorar que es este lugar. Pero muchas veces no es que ignoremos, sino que nos olvidamos o lo hacemos a un lado. Podemos entender, quizás tenemos la enseñanza de que esta es la casa de Dios y es la puerta del cielo, pero a veces venimos sin pedirle al Señor, háblame. Sin pedirle al Señor, quiero sentir tu gloria, quiero sentir tu presencia. Sin pedirle al Señor, Señor, quiero entrar a tu lugar secreto, a tu lugar santísimo. Pero cuando tú y yo venimos a este lugar, debemos de entender que esto se convierte en puerta del cielo, que esto se convierte en la casa de Dios y que Dios habla en este lugar, que Dios se mueve en este lugar. Y debemos de tener un temor reverente hacia la presencia de Dios. Debemos de tener un temor reverente a lo que se mueve. Debemos de tener respeto a lo que se está moviendo. Debemos de tener respeto a lo que estamos desarrollando. Pero Jacob dice el verso 16, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Pero dice, el Señor está en este lugar.
Yo creo que el Señor se hace manifiesto en este lugar y no lo digo por en medio nuestro. Dice la palabra que en medio de la alabanza, en medio de mis hermanos, te alabaré. Que el Señor desciende en medio de la alabanza de su pueblo. Él desciende para alabar al Padre cuando nosotros estamos unidos, convenidos, alabando al Señor. Acompáñeme también a 1 Samuel capítulo 2 y verso 12. Primera de Samuel, capítulo 2. Dos 12 dice: que no conocían ni al Señor, ni conocían las costumbres de los sacerdotes. Entonces, cuando nosotros vemos que los hijos de Elí eran hijos de un sumo sacerdote, hijos que ministraban, hijos que se movían dentro de lo que era el tabernáculo, pero ellos no conocían ni al Señor que se servía en aquel lugar, ni conocían las costumbres de los sacerdotes en aquel lugar. Y nosotros debemos de saber, si tú sirves en alguna área, debes de conocer qué es esa área. Si tú sirves con niños, debes de conocer qué es lo que es el área de niños, qué se hace allí, qué es lo que simplemente vamos a hablar o a entretener a los niños, o les vamos a sembrar algo. Debemos de entender qué es lo que hacemos. Que si servimos con los sugieres, debemos de entender para qué hacemos ese servicio, cuál es el orden que llevamos, porque aún dentro del tabernáculo, dentro de la tienda de reunión, habían quienes estaban a la puerta, habían quienes guardaban el orden. Entonces nosotros debemos de entender qué es el servicio que se hace, cómo se debe de hacer el servicio de los diáconos y de los sugieres. Debemos conocer cuando se trata de la alabanza, debemos de conocer qué es lo que hacemos, qué es lo que ministramos, qué es lo que estamos haciendo realmente allí. Pero los hijos de Elí dice que no conocían ni al Señor. Lo primero que debemos de ver en nuestra vida, si vamos a servir al Señor, es que lo conozcamos a Él, que tengamos un encuentro con Él, que cada día vayamos conociendo más de Él. Y dice también que no conocían las costumbres. ¿Y cuántos vemos hoy en día, no hablando solo de este lugar, sino hablando de la iglesia en general? ¿Cuántos vemos que sirven al Señor, pero no conocen las costumbres? Y cuando no se conocen las costumbres, cuando no se conoce el orden, cuando no se conoce por qué se hacen ciertas cosas, ahí es donde el enemigo se aprovecha y empieza a introducir lo de él. Empieza a introducir y vemos qué es lo que sucede, qué es lo que ha sucedido, lo que se ha movido hoy, hasta hoy en día en la iglesia, que el mundo ya ha entrado, o más bien la iglesia ha invitado al mundo a que entre dentro de la iglesia. Y vemos a veces, no sé si le ha sucedido a usted, pero a veces yo prendo la radio y estoy escuchando y mi hijo me dice: ¿eso es cristiano o es del mundo? Porque ya no se distingue a veces, ¿verdad? A veces no sabe uno si decir aleluya o abajúa. Pero sucede que, ¿por qué sucede eso? Porque no se conoce la costumbre, no se conoce el por qué, no se conoce la enseñanza de por qué hacemos las cosas.
Y los hijos de Elí ignoraban lo que se movía en aquel lugar. Ignoraban al que se servía en aquel lugar. Nosotros debemos de ser un pueblo, como dice el apóstol Pablo, que no ignoremos. Que no ignoremos. Y vayamos, acompáñeme ahora sí al versículo con el cual empezamos. Primera de Corintios capítulo 12, verso 1, o capítulo capítulo 12, verso 1, cuando lo tenga puede decir amén. Primera de Corintios capítulo 12, verso 1 dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Entonces, en cuanto a los dones espirituales, alguien puede decir, pues los dones espirituales el Espíritu Santo los da, pero se puede ignorar para qué los da. Se puede ignorar cómo es que Él se mueve, para qué se mueve, para qué es la palabra de ciencia, para qué es la palabra de sabiduría, para qué es la profecía, para qué es el don de discernimiento de espíritus. Se puede ignorar para qué son, se puede ignorar el propósito para que el Señor da los dones. Y muchas veces en vez de usar el don que Dios nos da para el propósito que Dios lo da, podemos usarlo para atacar a nuestro hermano. Podemos usarlo para pelear con nuestro hermano. Yo sé que hace tiempo sucedía eso de que se levantaba alguien profetizando y el otro le tiraba también y parecía que estaban allí en guerra, ¿verdad? Yo doy una profecía y el otro se levanta, no, pues yo tengo una mejor y ahí te va. Pero debemos de no ignorar para qué son los dones del Espíritu, para qué Dios da los dones. Entonces, vamos a ver 7 propósitos para qué Dios da los dones. Romanos capítulo 1 y verso 11. Y con esto voy a ir terminando con estos 7 propósitos, pues. Romanos capítulo 1 y verso 11 dice: porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Entonces, el don espiritual viene para confirmarte algo o para confirmar a alguien. El don espiritual Dios lo da para confirmarte algo. Si Dios te ha dicho algo, si tú tienes más para hacer algo, pero lo dices al Señor, confírmamelo, Señor. Confírmame esto, no quiero errar en esto. Dame una confirmación de parte tuya. Tenlo por seguro que Dios va a usar los dones del Espíritu para confirmarte eso. O Dios puede usarlo para confirmar a alguien. Por ejemplo, si alguien está llamado a desarrollar algo, Dios puede confirmarlo a través de un don, a través de la profecía, a través de una palabra. Dios puede usar los dones para confirmar a alguien, para confirmarlo de que sí, verdaderamente Dios lo ha llamado para desarrollar eso. Para eso ese es uno de los propósitos de los dones de espirituales, para confirmar. Entonces, si tú quieres que Dios te use en algún don, debes de entender que a veces Dios te va a usar para confirmarle algo a otra persona. Y no es de nosotros el vaso que Dios usa con el don, no es de ese vaso quizás el entender a quién Dios le está confirmando. Simplemente es disponerse a decir: Señor, si tú le vas a confirmar a alguien, confírmalo. Si tú me vas a usar, úsame. Pero a veces lo que sucede es que el vaso que Dios usa también quiere saber a quién y quiere aún echarle como más salsa a los tacos, ¿verdad? Quiere ir y decirle: no, pues es que yo vi esto y yo te vi acá y te vi allá. No, Dios te usa para confirmarlo y hasta ahí, punto. Ya no le sigamos buscando más. Claro, si Dios te da más, pues amén. Pero de nuestra parte debemos de saber que Dios usa el don para confirmar. Primera de Corintios capítulo 12 y verso 7.
verso 12, capítulo 12, verso 7 dice: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Cuando el Espíritu Santo te da la manifestación de algún don, es para el bien común. No es para avergonzar, no es para dañar, no es para atacar, no es para destruir, es para el bien común. Si tú quieres que Dios te use en la profecía, a veces tenemos la mentalidad que Dios me va a usar y voy a reprender a este hermano y si no tiene cuidado va a quedar fundido. Pero nosotros debemos de saber que el don es para el bien común. Es para la iglesia, es para un bien, traer un bien a la iglesia. Si Dios se levanta en una profecía y dice, como hablaba hoy, que hablaba de que si hay alguna mala intención en nuestro corazón o hay algo escondido, hay algún pecado escondido, es para el bien común. No es para que nosotros vayamos y veamos que a quién le estará hablando el Señor. De seguro a Julano de tal, ya lo discierno que es él que Dios le está hablando, sino de ver que es para el bien común. Si Dios habla, hijo mío, así te dice el Señor, arrepiéntete de tu pecado, si no vendré a ti y haré esto y esto, pero es para el bien común, es para que te arrepientas, es para que tú puedas ser restaurado, no es para condenarte, no es para enjuiciarte, es para que tú entiendas que Dios sabe qué es lo que está sucediendo. Y para que no te escondas de Él, sino que vengas, no para que vengas delante de todos los hermanos y digas, sí, hermanos, yo pequé en esto. No, para que vengas delante del Señor y le digas, Señor, perdóname, me arrepiento de esto. Pero es para un bien común. Primera de Corintios capítulo 12 y capítulo 14 y verso 12. Primera de Corintios capítulo 14 y verso 12. Dice ahí, así también vosotros, puesto que anheláis los dones, puesto que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Allá miramos que es para el bien común, pero aquí vemos que es para edificar a la iglesia. Si Dios te da un don, como te digo, no es para destruir, es para edificar a tu hermano. Si Dios te usa en palabras, si Dios te da una palabra específica para alguien, esa palabra es para edificar a aquella persona. Y tú y yo debemos de entender que si Dios me da una palabra específica para algún hermano y me dice, dile a ese hermano esto, esto y esto y esto, yo voy a ir y decírselo, pero no condenarlo, no enjuiciarlo, sino ver que aquella palabra vino para edificar su vida. Debe de venir para edificarlo, debe de hacer el efecto del don espiritual, debe de ser edificar a la iglesia, debe de edificarnos a nosotros, amén. Allí mismo en el capítulo 14 dice el verso 3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Cuando Dios te usa en algún don, debe de ser para edificar, para exhortar también y para consolar a la persona. Debe de traer la profecía debe de traer esos tres ingredientes, si lo podemos decir así. Debe de traer edificación, debe de traer exhortación y consolación a nuestra vida. Amén. Y veamos en Efesios capítulo 4 y verso 14. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más anterior habla acerca de los dones, no del Espíritu, sino habla de los dones del Hijo.
porque hay dones que son del Padre, hay dones que son del Hijo y hay dones que son los dones del Espíritu Santo. Pero ahí dice que los dones son para que ya no sean niños. Entonces los dones que Dios da es para llevarnos a una madurez, no para permanecer en la mentalidad de niño, sino que los dones vienen para traer madurez a tu vida. Debe de tener el efecto de traer madurez a nuestra vida, de llevarnos hacia la madurez, de llevarnos a una edificación, a un crecimiento en nuestra vida espiritual, para ya no ser sacudidos, dice el apóstol Pablo, por las olas y llevados de aquí para allá por vientos de doctrina. Entonces, los dones que Dios pone en su iglesia es para llevarnos a la madurez. Y creo que nos quedan dos nomás para terminar. Hebreos capítulo 2 y verso 4. Hebreos 2, verso 4. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Entonces, los dones son para testimonio y para confirmación. Los dones son para dar testimonio de lo que se está haciendo es verdaderamente de Dios. Dios va a respaldar las cosas con dones espirituales, con milagros, con prodigios, pero una de las maneras que Dios respalda lo que es de Él es poniendo sus dones. Ahora, ¿será que hay gente que ha manipulado los dones? Sí, claro que hay gente que manipula los dones. ¿Será que hay gente que los dones están allí, pero ellos están mal? Sí. Puede haber gente que está mal y más sin embargo el don sigue estando ahí. Que puede haber una enseñanza incorrecta en cierto lugar y se mueve el don, sí lo puede haber. Que puede haber pecado y se mueve el don, sí. En Corintios se movían los dones del Espíritu y había alguien allí que estaba viviendo con la esposa con la esposa de su papá, ¿verdad? Había pecado, pero los dones estaban ahí. Los dones son para dar testimonio de lo que Dios, de lo que se está haciendo es de parte de Dios. Ahora, como te decía, sí hay quienes lo manipulan, sí hay quienes hacen cosas que no deben de hacer, pero tú y yo debemos de entender que si yo quiero desarrollar algo de parte de Dios, una de las cosas que Dios va a respaldar o va a dar testimonio, que si yo verdaderamente estoy siendo respaldado por Él, Él va a dar testimonio de eso a través de los dones espirituales. Amén. De los dones del Espíritu. Y para terminar, acompáñeme a Primera de Pedro, capítulo 4 y verso 10. Y con esto vamos a concluir. Primera de Pedro, capítulo 4 y verso 10. Y la semana que entra, primero Dios, si Dios nos permite, vamos ya a entrar a lo que son los dones del Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, ¿para qué es el don? Para servirnos unos a otros. Si yo tengo un don, el don que Dios me da debe de servirte a ti. Y si tú tienes un don, el don que tú tienes debe de servirme a mí. Debe de servir para mi edificación. Entender cada quien, ¿cuántos anhelamos que Dios nos dé algún don? Amén. Anhelamos que el Espíritu Santo se mueva y nos dé un don, aunque sea el don de caer mal. ¿No? No. Discúlpeme, hermano. Pero ¿cuántos anhelamos un don espiritual? Amén. Anhelamos que Dios se mueva, anhelamos ver qué hermoso sería ver el don de milagros en este lugar. El don de milagros es algo poderoso, es algo como lo que sucedió con Josué, que le dijo al sol que se detenga y a la luna que se detenga. Ese es el don de milagros. El don de milagros es que alguien no tenga una pierna y que
y que le ordene a que salga una pierna. Ese es el don de milagros. El don de sanidad es otro. Pero qué hermoso sería ver el don de milagros. Qué hermoso sería que digamos, que tengamos algún evento y esté la lluvia fuerte o algo fuerte moviéndose y nosotros digamos, Señor, necesitamos que algo suceda. Y alguien que tiene el don de milagros diga que se detenga la lluvia. Qué hermoso sería, ¿verdad? Ver el don de sanidad. Que alguien ore y imponga las manos y sane la persona. El apóstol Pedro tenía el don de sanidad. Con la sombra del apóstol Pedro se sanaba la gente. Porque era el don. No era Pedro, era el don que tenía. Entonces, qué hermoso sería ver esos dones, pero es para servir a los demás. Los dones son para servirnos los unos a los otros. No es ni para creernos, ni para sentirnos superiores, ni super espirituales, no. Si Dios te da un don, amén, Señor, es para el servicio de tu iglesia. Y que tú vengas quizás delante del anciano o delante del pastor y digas, Dios me dio este don, amén, vamos a ver si Dios lo usa sirviendo a los demás. Dios me dio el don de sanidad. Si viene alguien que está enfermo, llámela a fulano de tal. Él tiene el don de sanidad, que ore por ellos. Si quieres cerrar tus ojos, levantar tus manos y decirle al Señor, Señor, dame un don, Dios mío. Dame un don de parte tuyo, Espíritu Santo. Úsame, usa mis manos, usa mi voz, usa mi boca, usa mis pies, usa mi vida. Queremos que tú te muevas en medio nuestro. Espíritu Santo, te pedimos en esta mañana que tú te muevas en este día. Señor Jesús, te pedimos que tú te muevas en medio nuestro, Señor. Anhelamos tus dones, Espíritu Santo. Sabemos que nosotros anhelamos ardientemente los dones espirituales. Que sea un anhelo ardiente en tu corazón, hermano y hermana. Que sea un anhelo ardiente en tu vida, anhelar algún don de parte de Dios, algún don de parte del Espíritu, decirle, Señor, úsame en un don, Dios mío, pero entender que es conforme a la voluntad del Espíritu Santo, porque Él los da conforme a su voluntad. Y Él lo va a dar a aquel que a Él le place darlo, no a quien a mí le place que Él se lo dé, sino que conforme a la voluntad de Él, Él le va a dar la manifestación del don. Quizás Dios se quiere ver en tu vida con el don de sanidad, con el don de géneros de lengua, con el don de interpretación de lenguas, con el don de profesión, de palabra de ciencia. Quizás Dios te quiere usar. Un vaso que tú puedas usar, Señor. Un vaso que tú puedas llenar, un vaso que tú puedas usar para el servicio, para el bien común, Dios mío. Sí, Señor, un instrumento que tú puedas usar, Dios mío. Díselo con todo tu corazón en esta mañana o en este día. En tus manos. Instrumento en tus manos quiero ser, vaso de honor en tus manos quiero ser tallado por tus manos, aunque esto cause dolor, pero instrumento en tus manos quiero ser. Dile, instrumento en tus manos. Instrumento. Sí, Señor, queremos ser instrumentos en tus manos. Instrumento. Queremos
ser instrumentos que tú puedas usar. Un vaso de honra, en tus manos quiero ser. Instrumento en tus manos quiero ser. Sí, Señor, que tú puedas darme la forma que tú necesitas darme, aunque cause dolor, Señor. Aleluya, sí, Señor. Tallado por tus manos. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Quiero ser. Sí, Señor, queremos ser instrumentos. Tallado. Queremos ser instrumentos en tus manos. Esto cause dolor. Sí, Señor Jesús. En tus manos quiero. Si tú anhelas algún don del Espíritu Santo, yo te voy a invitar que